Señores, buenas tardes. Vamos a empezar la clase de investigación del día de hoy. A ver, por favor, siguiendo el procedimiento, por favor, los que escuchan y ven mi pantalla, por favor, levanten su mano virtual. A ver, está bien, está bien. Muy bien, entonces empezamos la clase de hoy día. La clase pasada hemos visto... La clase pasada vimos el tema de investigación-acción, ¿no es cierto? Habíamos visto las características de este diseño de investigación. Habíamos visto la espiral del ciclo de investigación-acción. Habíamos visto las 4 fases del proceso de investigación-acción. Esas 4 fases eran planificar, actuar, observar y reflexionar. Vimos el video, al final de la clase vimos el video de Paulo Freire. ¿Ya? Y de ese video que nos quedó muy poco el tiempo, les he puesto acá la frase final que había comentado Pablo en su entrevista, ¿no? ¿Qué dijo Pablo Freire? El punto de partida de la educación está en el contexto cultural, ideológico, político y social de los educandos. No importa que este contexto esté echado a perder. Una de las tareas del educador es rehacer esto, en el sentido que el educador es también un artista. Él rehace el mundo, él redibuja el mundo, repinta el mundo, recanta el mundo, redanza el mundo. O sea, lo que en esta parte final Paulo Freire lo que indica es pues que los alumnos que ustedes van a llegar a tener, no es solamente un alumno que va a aprender, ¿no? Es todo un mundo que implica su nivel cultural, su nivel ideológico, político, social, ¿no? Y en la parte cultural está la religión del niño, o sea, hay varios factores con los que ustedes van a tener que lidiar, ¿sí? Y a veces, y bien claro él dice acá, ¿no? No importa si este contexto esté echado a perder. ¿Qué quiere decir? O sea, no importa si es que el niño viene de un lugar donde de repente ha tenido experiencias negativas, ha tenido contacto con la delincuencia, ha tenido experiencias desfavorables, ¿no? No quiere decir que, que ese contexto esté hecho a perder, no importa, o sea, no importa si su alumno tiene esas características, sino que al contrario, ¿no? Ustedes, los educadores, son como artistas que pueden rehacer. Y por eso que él dice, puede redibujar, puede repintar, puede recantar, puede redanzar, ¿no? O sea, en el mensaje profundo que envía Pablo Freire es ese, ¿no? Que el educador puede y debe cambiar al alumno, ¿no? Es un mensaje eh, bien ideológico. Sí, bueno, como les comenté, esa entrevista está extendida en internet, más o menos 2 horas dura la entrevista completa. ¿Ya? Los invito en su tiempo libre fuera de clase que puedan escuchar toda la entrevista que le han hecho a Paulo Freire. Que bueno, él ya falleció, pues, ¿no? Ya no está en vida, pero al menos es contemporáneo, que al menos tiene videos, tiene entrevistas que se puede escuchar. Y también lean su libro, ¿no? La pedagogía del oprimido. Bueno, entonces eso vimos en la clase pasada. Para continuar, hoy día vamos a continuar, ya vamos a terminar ya el tema de investigación-acción. Entonces, un recuento simplemente era, lo principal era el ciclo, el bucle infinito que es
de la investigación a acción, la espiral que siempre se va a repetir y las fases que siempre siempre se van a ver, ¿sí? Es las 4 frases son planificar, actuar, observar y reflexionar. Entonces, vamos a ver. La clase pasada nos quedamos en supervisión, ¿recuerdan? Ahora lo que continuaría sería recoger o recolectar información de esa supervisión. O sea, cuando ustedes están ya en la etapa de supervisar, en la etapa de monitorear a los educandos, a lo que ustedes han elegido como objeto de estudio, van a tener que tener métodos, ¿no? Para recolectar información. ¿Y cuáles son esos métodos, esas maneras? O sea, hay 3 maneras identificadas. Una es escuchando, la otra es observando y la otra es indagando o descubriendo lo que pasó. ¿Sí? Cuando observan los efectos de su acción en otros y puede solicitar a otros que observen su acción. O sea, ustedes, eh, dado que su ámbito va a ser siempre en un salón de clases, la observación es fundamental para ustedes, ¿no? Ustedes tienen que tener desarrollada bastante la habilidad de la observación. Y la observación no solamente quedarse a ver con los ojos, ¿no? Sino que tienes que saber interpretar lo que está pasando en tu entorno. No solamente no solamente es ver que los niños están sentados, ¿no? Sino también tienes que ver, tienes que observar si se sienten cómodos, si se sienten irritados, si están contentos, alegres, y tienes que saber vincular cada emoción con qué es lo que lo origina, ¿sí? O sea, cuando tú estás inmerso dentro de la investigación, tú puedes observar, pero hay eventos en que tú no lo puedes observar. Entonces, cuando tú no has observado, tú tienes que seguir a la siguiente manera de recoger la información, es preguntar. ¿Y a quién tienes que preguntar? Si tú estás haciendo una investigación, lo que tienes que hacer es llevar tu investigación, como les comenté hace clases anteriores, lo llevas a un colega, ¿no? Mayormente es un colega o también puede ser al director o puede ser a tu asesor de tesis también, ¿no? Tú llevas tu problema o tu pregunta con la intención de que el que te dé su opinión va a ser una opinión crítica y constructiva. Va a ser una persona que va a ver, como él también tiene el mismo perfil docente que, que tú, él va, en base a su estudio, él también te va a dar su punto de vista, ¿no? Te va a decir, ¿sabes qué? Esto está bien, esto está mal, me parece que esto debes cambiarlo, o de acuerdo a la nueva directriz del Ministerio de Educación, debes de aplicar este método, ya no este. Es muy importante tener el criterio, la opinión de un colega, es bastante importante, es bien enriquecedor. Entonces, luego de eso, ya viene la siguiente etapa, ¿no? Cuando ya tienes la información, ¿qué haces? Tienes que analizarla. Entonces, tienes que analizar todo tipo de material de referencia referido. Cuando dice material de referencia, quiere decir que sea de tu tema, ¿no? Por ejemplo, si ustedes están investigando, están observando temas de comportamiento, de conducta, tienen que revisar toda la literatura de conducta en niños, ¿no? No van a ver conducta pues, en adultos, no sería ilógico. Entonces, tienen que tener bien en claro el material que van a revisar es de acuerdo al tema que ustedes han elegido. ¿Ya? Y en ese análisis, ustedes, pues, como es ahora, ¿no? Van a YouTube, al internet, van a las páginas web, van a las páginas web de universidades, centros de investigación, de colegios. Entonces, ahora es un sinfín de información que está a la disposición de todos nosotros. ¿Sí? Inclusive hasta hay test, ¿no? Test de evaluación colgados ya en internet. Ustedes solamente lo descargan, le ponen el logo de su colegio y ya pueden recolectar datos con eso. Entonces, en resumen, hay 3 maneras en las que ustedes pueden recoger información. Escuchando, observando y descubriendo o analizando. Ahora, hablemos de las evidencias, muchachos, señores.
una investigación es necesaria o necesariamente tiene que estar sustentada. ¿Y cómo sustentas? Con las famosas evidencias, ¿no? Es igual que cuando ustedes, eh, cuando van a una comisaría y van a sentar una denuncia, tienen que llevar la evidencia, ¿no? Por ejemplo, cuando han sido objeto de un robo, ¿no? Y en el robo los han herido o les han hecho algún corte con cuchillo, ¿no? ¿Cuál sería la evidencia? Justamente ese corte, ese daño que les han hecho los ladrones, ¿no? Entonces, en una investigación es algo similar. Cuando ustedes realizan una hipótesis, analizan los datos, observan, tienen que demostrar que eso ha pasado, ¿no? ¿Y cómo lo demuestran? Con la evidencia. Eso es la evidencia. Como dicen, la prueba del delito, ¿no? La famosa frase, la prueba del delito, era pues la prueba del delito puede ser un arma, puede ser una foto, ¿no? Puede ser un audio, un video. ¿Por qué? Porque esa justamente es la evidencia con la cual tú demuestras que lo que estás reclamando está en lo correcto, ¿no? En este caso, la investigación, la evidencia viene a ser el documento con el cual tú estás sustentando lo que estás aseverando en tu investigación. Si tú no tienes evidencias, no tienes prácticamente nada, ¿no? Si no hay evidencias, no puedes afirmar nada. Todo queda en la rústica opinión de una persona, ¿no? Porque una opinión sin fundamento, sin estadísticas, sin evidencias, es el nivel más bajo de referencia que se puede tener, ¿no? Para tener una opinión bien formada, tiene que tener evidencias, ¿sí? Por eso que las investigaciones son objetivas. ¿Qué quiere decir objetivas? Que tienen que tener tienen que ser formal y tienen que estar pegado a una definición. Una investigación no puede ser de acuerdo a tu opinión, de acuerdo a tu criterio, de acuerdo a tu parecer. No, eso no se hace una investigación. Tiene que ser objetiva. ¿Ya? Entonces, a ver, las evidencias. ¿Qué evidencias pueden tener o cómo se pueden formar evidencias? Acá hay 6 ejemplos. Por ejemplo, los diarios de un grupo de alumnos donde se les solicita que registren cómo la situación ha cambiado y qué mejora se ha producido. Sí, en este caso, como son menores de edad, sus alumnos de ustedes, la mayoría recién va a empezar a distinguir colores, números, ¿no? Pequeño, grande, etcétera. Entonces acá ya no, ustedes no pueden pedirles pues que escriban, ¿no? Pero sí les pueden hacer dibujar, ¿no? Pueden solicitarles dibujos, pueden solicitarles coloreos y en base a eso también pueden levantar data, ¿no? Registros. Otro ejemplo es un registro en video de un grupo de discusión, ¿no? Producidos en la acción implementada. El video últimamente se está volviendo una herramienta bastante poderosa, ¿no? Porque también es un buen ejemplo, como una buena manera de tener una evidencia que ustedes han desarrollado un examen, han desarrollado una dinámica, han implementado una mejora, han probado su hipótesis. O sea, el video es buena herramienta, pero también tienen que saber cómo colocar como evidencia, ¿no? Ustedes saben que las tesis de investigación son hojas, no es un archivo que van a poder reproducir un video. Entonces, ¿cómo hacen en ese caso? En ese caso, le toman pantallazos cuando el video se está reproduciendo, no sé, pues, dependiendo de la magnitud del video, pueden poner unas 10 pantallazos y eh, el momento en que ustedes le toman el pantallazo, o sea, los videos tienen un tiempo de duración, ¿no es cierto? Puede ser 5 minutos, 3 minutos, 10 minutos, media hora. Y ponte que tú le pongas el pantallazo al minuto 5. Entonces, cuando tú pones pantallazo y lo pegas en tu investigación, abajo le tienes que poner minuto 5, donde se demuestra que el alumno demuestra su aprobación ante el cambio de tema, por ejemplo, ¿no? Entonces, así, una investigación es así, ¿no? No es simplemente pegar la figura y ya que el que vea entienda como quiera, ¿no? No, la investigación es así, es bien específico.
Tienes que poner el minuto, el tiempo y a qué se hace referencia en la figura. Y al final de tu investigación pones, ¿no? Se adjunta CD o DVD con el video en formato MP3, ¿no? Por ejemplo. Entonces son formas de adjuntar las evidencias, ¿sí? También dice acá una conversación grabada. Un ratito, este del Zoom no me deja leer. Ya, una conversación grabada en audio video, clave similar al caso que les he comentado. Un diario de campo. A ver, ¿a qué se refiere con un diario de campo? Si bien es cierto, el primer ejemplo era un diario para el grupo de alumnos, ¿no? Pero este diario de campo lo hace el investigador, ¿sí? Es como una obra ustedes saben que tiene un cuaderno de servicio, ¿no? En ese cuaderno de servicio ponen todo lo que se ha desarrollado en el trabajo, en la obra. Igualito, un diario de campo es un cuaderno con las hojas enumeradas, donde el investigador va a colocar hoja 1, día 1 de la toma de datos, ¿no? Y pone ahí, la toma de datos empezó hoy a las 8:30, luego de que se le dio las indicaciones a los niños, se les procedió a entregar el formulario, y con lo cual, Juancito, Papito, Pepito, Pablito, tenían dudas, se les volvió a dar las instrucciones y procedieron a dar el examen sin problemas. O sea, eso es un diario de campo. Un diario de campo es un cuaderno donde ustedes van a anotar día a día cómo van registrando su data. ¿Sí? Esos diarios de campo no son muy usuales, pero son bien útiles, bien prácticos cuando lo implementa un investigador. ¿Sí? Porque ese diario se vuelve también como una referencia de lo que ha realizado. Es una bonita forma de realizar la investigación con un diario de campo. Notas de campo de los participantes. Eso quiere decir que así como ustedes están desarrollando la investigación, a veces hacen partícipe a otros colegas de su investigación y también ellos van a poder hacer notas en ese cuaderno de campo. Son notas de campo. Campo le entienden ya cuando el investigador o sus colegas están desarrollando su tema. Así le llaman campo. ¿No? Es como cuando, cuando los trabajadores dicen voy al campo a hacer mi trabajo, ¿no? Que quiere decir que ya en referencia que ya van a atacar el problema en sí, ¿no? A dar solución en sí. Por eso le dicen campo. Porque ya como que dejas la oficina y ya te metes de lleno a recolectar datos. Otra más, a ver, un cuestionario que se aplica a los alumnos sobre cuestiones referentes a los efectos que se está generando el cambio. A ver. Entonces, luego de hacer lo que hemos comentado está vinculado con recoger la información, ¿sí? Recoger la información y también almacenar la información. Ahora, luego de todo ese proceso, recuerdan que había una última fase que era la reflexión. Entonces, ahora vamos a entrar en detalle de esa etapa, de esa fase, la reflexión. Como ven en la figura, la reflexión, vemos ahí a una persona sentada mirando hacia el vacío, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que cuando mencionamos reflexión, todos nos imaginamos algo así, ¿no? Estar ahí sentados, meditando, solos con nuestros pensamientos. Entonces, aquí es algo similar, ¿no? Una vez que ustedes han pasado todas las otras fases, ya tienen toda la información, ya tienen todos sus cuadernos de notas, tienen todos sus apuntes, sus formularios, sus encuestas, sus videos, tienen todo eso, entonces ya pueden empezar a lo que es el análisis. Entonces, en ese análisis ustedes van a ver, pues, ¿no? ¿Qué es, qué es lo que van a obtener? Pero para hacer la reflexión, tienen que tener bastante documentación, bastante criterio, ¿no? Por eso que les puse ahí al costado de esta figurita, ¿no? Es un vaso con el agua llena a la mitad. Hay personas
que van a decir, está half full, está medio lleno. Y otras personas van a decir, está half empty, o sea, está medio vacío. Entonces, ¿quién tiene la razón, no? Por eso que le dije, ahí donde entra el objetivismo, ¿no? Que las investigaciones deben ser objetivas. ¿Qué quiere decir? El vaso, el volumen el vaso tiene un volumen, puede ser, no sé, pues medio litro, 200 mililitros, 100 mililitros, ¿no? Igual que cuando compras una gaseosa, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, algo objetivo sería, el vaso está supongamos que el vaso es de 100 mililitros. Entonces, acá el objetivo sería, el vaso tiene 50 mililitros de agua, ¿sí? Y ya nos olvidamos de medio lleno, medio vacío, porque esos son puntos de vista. Entonces, cuando tú haces una reflexión, tú tienes que hacerlo en base a puntos objetivos, a teoría sólida, ¿no? A un marco teórico vinculado a tu tema. No puedes hacer no puedes reflexionar por tu opinión, ¿no? Por ejemplo, tú no puedes opinar sobre el color azul, por ejemplo. No puedes, bueno, el color azul es mi preferido, por eso que es apto para este problema, por ejemplo, ¿no? No puedes, porque tu gusto, lo que a ti te parece no es objetivo. En tu investigación tienes que hacer cosas objetivas, ¿sí? Si tú haces alusión al color, entonces tendrías que tener un libro que, por ejemplo, Psicología del color, y en base a ese libro, o en base a una tesis, o tesis de maestría, entonces doctorado, ya tienes criterios objetivos, ¿no? Pues es importante, cuando tú reflexionas, cuando tú analizas, debes tener bastante conocimiento teórico, ¿sí? Prácticamente debes ser el experto en el tema que estás estudiando, para que puedas tener una buena reflexión. A ver, por ejemplo, ¿qué dice acá? Reflexión es el momento de centrarse en qué hacer con los datos, pensar cómo voy a interpretar la información, imaginar los distintos modos de interpretar los datos. Algún investigador piensa que ha fracasado si los resultados no han sido los esperados o la solución no ha funcionado. Esto no es así. Es importante distinguir entre la acción que no siempre logra sus propósitos y la investigación que se puede demostrar el significado de una práctica para que otros puedan aprender de ella. Estamos buscando nuevos modos de trabajar, algunos funcionan mejor que otros, no siempre acertamos a lo o lo conseguimos a la primera. Claro, esto sobre todo en la investigación-acción, ¿no? Casi no se realiza la primera, pues es un ciclo que donde termina reflexión y otra vez empiezas con planificación. Y lo que dice el texto es correcto, ¿no? A veces cuando ustedes hacen una hipótesis, y al final descubren que esa hipótesis es falsa, no quiere decir que tu investigación no sirve, ¿no? O sea, al contrario, tu investigación sirve, pero justamente a ver, por ejemplo, si tu investigación era, a ver, ¿qué puede ser? El color azul influye en el rendimiento de los alumnos de 3 años. Y cuando haces tu investigación, recolectón de datos, haces tus encuestas, pasa todo el año del colegio, y cuando haces tu análisis, sale que no, que el color azul no interfiere en el rendimiento de los alumnos de 3 años. Entonces, ¿qué haces ahí? Bueno, lo único que haces es cambiar el título de tu investigación, ¿no? Si tu investigación decía el color azul influye, entonces ahora sería el color azul no influye en el rendimiento de los niños de 3 años, ¿no? Esa es lo que siempre nos han indicado, ¿no? Cuando tu investigación, tu hipótesis no sirve, entonces la negación es el título de tu investigación, ¿no? Y aparte que también tu investigación va a servir siempre para que otros colegas desarrollen su propia investigación, ¿no? En base a tu investigación. Ahora vamos a ver, el proceso reflexivo. El proceso reflexivo tiene varias subetapas. Vamos a ver cuáles son esas subetapas. Uno de los rasgos del proceso de análisis cualitativo
es la singularidad. No existe un único modo estandarizado de realizar el análisis cualitativo. Los analistas suelen seguir sus propias pautas de trabajo. Utilizan procesos de análisis a los que han llegado tras una larga experiencia y que son particulares de cada investigador. A continuación proponemos un esquema general de tareas básicas que concurren en el proceso de análisis de datos. ¿Cuáles son? La recopilación de información. Esto es lo que yo les comentaba, ¿no? Que el proceso reflexivo necesita bastante teoría. En esta etapa es donde ustedes ya deben de haber leído toda la parte teórica, la parte documentaria. Entonces, la parte de recopilación de información. ¿Cómo recopilas información? Mediante transcripción de documentos, mediante una lectura selectiva, y el método de lectura pues es subrayar, anotar ideas, ¿no? Entonces, la recopilación de información es el punto de partida para empezar el proceso reflexivo, ¿no? Por ejemplo, como les comentaba, si ustedes están viendo un tema del color, tienen que pues buscar libros que hayan hecho investigación con colores, tienen que buscar tesis, entran a la página de la San Marcos, de la Cantuta, de la Villarreal, de todas las universidades, y empiezan a recolectar la información. Entonces, una vez que tienes toda la información, ya recién puedes pasar al siguiente proceso reflexivo, que es la reducción. ¿Qué quiere decir reducción de la información? O sea, por ejemplo, ¿no? Tú vas a buscar, a navegar por internet y te descargas, a ver, ¿cuántos libros creen ustedes que deben descargar? A ver, les pregunto, así por el chat nomás respóndame. ¿Cuántos libros creen que deben de descargar como mínimo para una investigación? A ver, acá Mariana Cantor dice 5 mínimo. A ver, ¿quién más? ¿Quién más? Escriba en el chat, por favor. ¿Cuántos libros creen que deben descargar para una investigación? O sea, estamos hablando de libros, estamos hablando de tesis, revistas, todo lo que ustedes crean. ¿Cuántos documentos como mínimo? A ver, Anita dice 10, Betsabe 10, Linda Mildred 10, Marita 10, Marita, no, Marita Fatama 100, dice. Brisas ha puesto 100, 10 mínimo. A ver, Alejandra dice, primero debemos buscar qué tema hay referente al tema que voy a tratar. Mariluz, todas las que sean necesarias. María Guadalupe, de 10 a 15. Celia, todo lo que pueda conseguir para mi proyecto. Un ratito, vamos a ver esto para acá. Olga, todo lo que sea necesario para mi investigación. Mensi Kankiri, 10 mínimo. Melissa, 10 libros a 15. Claro. Claro, Alejandra pues comentó, primero debemos buscar qué temas hay referente al tema, claro, o sea, lo primero que han tenido que hacer para la investigación es definir, ¿no? En la planificación han tenido que definir el tema. Ya, pero ¿saben qué? Por experiencia les digo, Aldo Betín, no tengo internet, uy. Bueno, Aldo, ahí sí está un poco complicado la cosa. Bueno, me imagino que ahorita, justo en este momento, a veces se satura, pero menos mal que se está grabando la clase y ya pueden acceder cuando ya tengan más accesible la red. Ya, entonces, como les comentaba, por experiencia les comento, para un libro, para una tesis, no baja de 20 libros. ¿Ya? ¿Por qué? Pero, ojo que lo usual es 20 libros, ¿sí? Pero por lo general es más. ¿Sí? Porque cuando ustedes, por ejemplo, digan ya, por ejemplo, el tema de los colores, ustedes pongan ahí tesis de colores, y tú sabes que Internet, pues Google no te da 10 respuestas, ¿no? Google, ¿cuántas respuestas te da mínimo? Como 1 millón, 2 millones de resultados que coinciden, ¿no? Entonces, cuando tú estás en esta etapa de recopilación de información, tú vas a pensar que todo te sirve, que todo es necesario. Entonces, ¿qué vas a hacer? Cada tesis que encuentres que coincida con colores lo vas a descargar.
descarga, descarga, descarga. No lo vas a leer ahí, pues, ¿no? Tú estás en la etapa de recopilación. Quiere decir que vas a descargar. Ni bien veas colores, descarga, descarga, todo descargas. Y sin que te des cuenta, en tu carpeta de descarga ya van a haber más de 20 archivos. ¿Sí? Entonces, y tú vas a seguir encontrando colores, vas a seguir encontrando temas en internet referido a colores, y vas a seguir descargando, 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 vas a descargar. Y recién cuando veas que tu carpeta tiene más de 20 libros, 30, 40, recién tú mismo vas a decir, ahora sí creo que ya tengo todo para empezar. ¿Sí? Porque la persona siempre tiene la costumbre de tener de más, ¿no? Como dicen, siempre es preferible que eso sobre que falte, ¿no? Entonces todos van a tener así un montón de libros. Así no tenga que ver de repente mucho con tu tema, igual lo vas a descargar. ¿Sí? Entonces, terminas tu carpeta de tu computadora con 20 libros o 50 libros, y ahí está incluido tesis, papers, revistas, todo lo que ustedes vean, ¿no? Entonces, claro, recolectar información, Mirta. Entonces, cuando tú ya tienes toda esa información, ya recién cuando ya te hayas cansado de descargar y hayas saturado tu memoria de tu computadora, recién vas a decir, no, ya, ahora sí, ya tengo todo para empezar. Entonces, ahí recién vas a pasar a la siguiente etapa, que es la reducción de la información. A ver, ¿qué dice Rode Melia Huaraca? Profesor, una consulta. ¿El año de edición de los libros, más o menos de qué año está permitido para nuestra investigación? No hay restricción en eso, eh, Rode Melia. No hay restricción porque tú puedes usar los libros de cualquier edición. O sea, esa es edición, te referías, ¿verdad? El año de edición no interesa. Obviamente vas a tener que siempre buscar la última edición, ¿no? Pero si no tienes la última edición, igual, la que tengas es válido. En ese aspecto no hay restricción. Ajá, ok. Entonces, como les comentaba, ¿no? Una vez que tienen ya todo un mar de información, así como mi espalda, ¿ven? Un montón de libros. Una vez que tienen tantos libros, ustedes van a decir, ya ahora sí voy a empezar. Entonces, cuando ya terminan, van a empezar a filtrar la información. Y eso es la siguiente etapa, como está en la diapositiva, esa es la reducción de la información. ¿Sí? Entonces, ustedes van a empezar a decir, a ver, tengo información de universidades, tengo de tesis de universidades, tengo de libros, de autores de libros, tengo de revistas y tengo, no sé, videos de YouTube o videotutoriales. Entonces, ¿qué haces con tanta información? ¿No? Ahí ya viene el problema de la información. ¿Qué se hace con tanta información? Entonces, tú tienes que empezar a reducir, tienes que empezar a clasificar, ¿no? Es como tu biblioteca. Tú pones libros que empiecen con A, con B, con C, o de repente los ordenas por número de hojas, ya a lo que a ti te conviene o lo que estás acostumbrado, tú ya codificas, ¿no? Entonces, por eso que en la reducción de la información viene la codificación, viene la categorización. Tú puedes, si gustas, como está en la diapositiva, puedes agruparlos por inductivos, por deductivos, por mixtos, puedes agruparlos solo por tesis, puedes agrupar solo videos. Tienes que ya codificar tu información, porque como les comentaba la vez anterior, a veces ya tanta información también nos juega en contra, ¿no? Nos obstaculiza ya, no nos desarrollamos, nos quedamos trancados. Vemos un abismo de información que ya tiramos la toalla, ¿no? Entonces, tenemos que también codificar para poder hacer más rápido nuestro trabajo de leer la información. Porque también más adelante vas a querer buscar una información, ¿no? Si no está codificada, si no está con un índice, o como le dicen, no está indexada, te vas a demorar una vida en encontrarlo, ¿no? Entonces vamos a el siguiente proceso de reflexivo. La disposición, representación de la información. Aquí tenemos a las gráficas, a los diagramas de flujo de caja, a los diagramas de línea, diagramas del árbol,
a las matrices de proceso, de producto, los perfiles. Ya, entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando ya ustedes han clasificado su información, ya ustedes en base a toda esa información ya pueden sacar sus gráficas, ¿no? Pueden sacar gráficas, diagramas, por ejemplo, puedes decir, eh, en el, a ver, en la Universidad Católica, en el año 2019 han emitido 120 tesis de educación, por ejemplo, de los cuales 80 eran cualitativos y 40 eran cuantitativos, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando tú ya tienes toda esa información, ya puedes ordenarla y puedes agruparla. Una tesis de investigación siempre tiene gráficas, tiene tablas. Inclusive hay índice de tablas, índice de gráficas. Es bien específico. Luego de esa etapa ya viene la validación de la información. ¿Cómo validas la información? Entonces tienes que tener estrategias de calidad. ¿Ya? ¿Qué quiere decir estrategias de calidad? ¿Cómo tú verificas que la información que has recibido o que tú estás eh, leyendo es una información verídica, ¿no? ¿Cómo sabes que no te están dando gato por liebre? Y entonces, bueno, el primer filtro de ustedes va a ser que, pues, que descargan la información de un sitio web seguro, ¿no? ¿Qué quiere decir? Vas a descargar de, no sé, pues, una página web de universidad, una página web de instituto, una página web de un centro de investigación, la página web del Ministerio de Educación. Entonces, fuentes que son confiables, ¿no? Tú puedes descargar. Entonces, tu estrategia de calidad va a ser ir primero a esas fuentes confiables. Y el segundo filtro, ¿cuál puede ser? Que cuando descargas la información debe estar el nombre del autor. Siempre tiene que tener el nombre del autor. Por ejemplo, en una tesis, como ya le hemos visto antes, está el nombre de la institución, que puede ser una universidad o un instituto, y está el nombre de las personas que han desarrollado la investigación. Entonces, cuando tú tienes el nombre, es mucho más seguro, porque agarras ese nombre, lo googleas, y efectivamente esa persona ha estudiado en esa universidad, en ese instituto, esa persona efectivamente ha desarrollado ese tema, ha investigado, de repente ha publicado en el periódico, en alguna revista científica, en un programa de televisión. Entonces puedes hacer el cruce de tu información, ¿no? Eso se llama calidad. Como les comentaba, no pueden hacer una investigación pues con Rincón del Vago o con Wikipedia, ¿no? Eso no es válido. Ahí no hay nada de estrategia de calidad, ¿no? Tienen que tener buena calidad de la información. ¿Ya? Y el segundo punto es la credibilidad, ¿no? Y justamente está bien ligada a la calidad, pues, ¿no? Una vez que ustedes confirman el centro de estudios, confirman a las personas que han investigado, entonces ya tiene el sustento para que los datos que has recolectado son creíbles, ¿no? Están sustentados. Luego viene la transferibilidad, que quiere decir que tú puedes transferir eh, que esa información que ya está con su control de calidad, que es creíble, tú ya puedes como que asimilarla, ¿no? Puedes cogerla esa información, puedes transferir de esa investigación, la puedes usar para tu investigación, ¿sí? También dependencia y la confirmabilidad. Todo nace de los filtros del control de calidad, ¿sí? O sea, a ustedes no le pueden dar un libro sin pasta, ¿no? Imagina que tengo un libro que le arrancaron la pasta, no sabes el autor, como por ahí me pusieron en el chat, no hay año de edición, no hay nada, eso ya no es confiable, ¿no? No es un buen referente. Y luego de validar la información, pasamos a la etapa de interpretación de la información, donde tú interpretas. Pero para interpretar, como les comentaba al inicio, tenemos que tener criterios, ¿no? El famoso criterio, cuando haces una evaluación y te preguntan, ¿y con qué criterio lo has realizado? ¿Qué te están preguntando ahí? O sea, el criterio lo desarrolla cada persona, ¿no? Pero para desarrollar un criterio tienes que tener un sustento teórico, ¿no? O tienes que tener un marco conceptual.
Tú no puedes, si no es, sería ilógico un albañil que no le han enseñado a hacer mezcla de ladrillo, cemento, no tendría criterio para evaluar una casa, ¿no? Es igualito, un docente, para que tenga criterio, ha tenido que primero desarrollar teoría y también experiencia, ambos. Para formar un buen criterio tienes que conjugar la teoría con la experiencia. Ahí tienes buen criterio. Cuando toda la vida has leído y nunca has trabajado en campo, no tienes buen criterio. Tu criterio es limitado. Entonces, para interpretar la información tienes que tener criterio. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, tú estás en tu salón de clases, vas a estar haciendo tu investigación de ese grupo, tienes que conocerlos a todos, ¿no? Si no, tendrías un criterio limitado. Tienes que conocer todo, tienes que conocer el colegio, la institución, los profesores, a los padres, el ambiente, a los alumnos, para que tengas un buen criterio. ¿Ya? Entonces, eso es lo que se refiere con la teorización. Tienes que tener todo por escrito, en marco teórico, ¿sí? Y luego replanteas la acción. Cuando tú interpretas, replanteas. Ya la interpretación viene a ser tu aporte, ya, ¿no? Viene a ser ya en base al sustento teórico que tienes y a la experiencia que tienes, tú ya puedes replantear. Ahora vamos a ver un poquito más de lo que hemos conversado de la recopilación de la información. A ver, ustedes, de los puntos que hemos visto, muchachos, chicos, señores y señoras, señoritas, ¿cuál de los puntos que hemos visto es más importante para ustedes? O sea, recopilación de información, reducción, o cuál creen que es el más laborioso. A ver, vamos a ponerlo acá. Ya. A ver, ¿cuál piensan que es el más laborioso? ¿La recopilación, la reducción de información, las gráficas, la validación o la interpretación? ¿Cuál creen que es el más trabajoso? A ver, Rosalinda dice recopilación de información. Estefita dice recopilación. Ajá. Claro, porque sea validación de la información, recopilación. Muy bien, muchachos. Veo que están atentos. Claro, ustedes han visto como les he dicho, 20 libros. He dicho, no, ahí está el trabajo, ¿no? Ahí está la chamba, exacto, ¿no? Ahí está el input, el punto de partida. Cuando vean sus 20, 30 libros y tengan que tienen que repasarlos todos, ahí está lo tedioso. Porque una vez que ustedes se lean los 20 libros, de ahí en adelante ya es un poco más manejable, porque ya ustedes a la parte que leen, su conocimiento se va a consolidar de ustedes. De repente mucho conocimiento que ustedes no sabían que existía, en esos 20 libros lo van a asimilar. Y justamente ese también es un objetivo para el investigador, ¿no? Un investigador tiene que tener bastante sustento técnico o teórico. No puede haber un investigador que no domine un tema, ¿no? O sea, por ejemplo, en los colores. Cuando ustedes ya tengan más de 20 libros leídos, van a ser prácticamente expertos en tema de colores. O sea, no va a haber nadie que sepa más que ustedes en colores de niños, por ejemplo, ¿no? Que estamos hablando. Entonces, por eso es que un investigador, cuando habla, se le escucha, ¿no? Porque este investigador ha pasado por todo lo que estamos viendo, ¿no? Mínimo se ha leído 20 libros. ¿Ya? Entonces, por eso es que es importante el tema de recopilación de datos. Aquí se acá María Cantoral, profesor, leerlos es el trabajo. Profesor, uno debe buscar páginas confiables, revistas científicas. Exacto. Así es. Redalic, ese cielo, Google Académico. Claro, está muy bien.
Antes, por ejemplo, Google no había Google Académico, ¿no? Ahora ustedes pueden tener Google Académico. ¿Y cuál es la ventaja para los que no conocen Google Académico? Es que solamente te muestra resultados de publicaciones, ya de temas académicos, pues, ¿no? Ya solamente PDFs, libros, ya no te, ya te hace un filtro, desde el principio de la búsqueda ya te hace un filtro. Ya no te muestra páginas de entretenimiento, no te muestra páginas de turismo, ya nada, ya solamente de frente académico. El Redalic y ese cielo no los he, personalmente no los he llegado a, a conocer, pero me imagino que deben ser de la misma línea que Google Académico. Pero en general hay un montón de páginas confiables. Ahora hay centros de investigaciones que comparten información. El Dialnet también hay libros. Sí, sí hay varias, como les comento, ¿no? Ya vamos a llegar a un momento, a una etapa donde vamos a entrar a esas páginas para que descarguen, para que vean cómo se puede entrar, ¿no? Para mí las más confiables para que ustedes puedan ya ir leyendo son las mismas universidades, ¿no? Las tesitecas virtuales, donde descargan libros. Esas son las más confiables para mí y son punto de partida para ustedes, ¿no? Porque ahí, uno, van a saber de dónde conseguir la información y dos, van a ver cuál es el formato, cómo se va a investigar, para que vayan viendo cuál es lo que les viene en el futuro. Entonces ahora vamos a seguir revisando un poquito más de teoría para afianzar lo que ya hemos conversado, ¿ya? A ver, en la etapa de recopilación de la información. En el curso de investigación recoge abundante información sobre efectos del plan de acción. Ahora es el momento de recopilar, reducir y preparar la información para hacerla manejable y comprensible. Claro, como les comentaba, de los 20 libros, de repente el primer libro solo tiene un capítulo del tema que ustedes están buscando. El siguiente libro ya solo tiene ¿qué les digo? Un párrafo. El siguiente libro sí es netamente todo el tema que ustedes están viendo. Entonces ustedes ya al revisar esa información ya ustedes van a priorizar, ¿no? Van a priorizar cuál es la que más van a usar para la investigación de ustedes. ¿Sí? Pues es importante, como mencionamos, tienen que catalogar, ¿no? Ahora, ¿cómo recopilan información? De cajón tienen que leerlo, ¿no? Pueden empezar leyendo los documentos, entrevistas, notas de campo, diarios, etc. Primero selecciona un documento y empieza a subrayar y a realizar las primeras anotaciones. Van emergiendo las primeras ideas y temas que le van a permitir captar el significado de las palabras y acciones. ¿Ya? Subrayar ya es una técnica, ¿no? Ustedes seguramente tienen su propia técnica para captar textos, ¿no? Cuando ustedes comprensión de textos. Una de las técnicas más usadas es subrayar, ¿no? Subrayar con lapicero o con resaltador. Y eso es dependiendo qué técnicas ustedes han desarrollado para estudiar. Ahora, reducción. Acá escribió Rode Melía. En los repositorios de las universidades podemos encontrar tesis referidas al tema a investigar. Exacto. Exacto, Rode Melía. Ese sería un buen punto de partida para ustedes. Entrar a las universidades, a los repositorios, a las tesitecas y descargar. La mayoría están accesibles. Las tesis no están restringidas. Aprovechen, de repente en el tiempo se van a poder se van a poner más exigentes la universidad. Entonces, a ver, continuemos. Reducción de la información. Tengan presente que la información recogida solo supone un conjunto reducido del universo de datos posibles de obtener. Cuando focalizamos y delimitamos la recogida de datos, estamos haciendo una reducción de los datos. Ya, algo también que se me pasó, ¿no? Cuando ustedes entran, por ejemplo, a la Universidad Católica, por ejemplo, se descarga una tesis y de repente pueden sacar la tesis de este año, ¿no? Entonces, que han sustentado este año. Pero, si ustedes quieren, de repente se van a preguntar, ¿no?
Pero esto será lo más novedoso que hayan investigado. ¿No puede haber algo más novedoso? ¿No puede haber algo más sofisticado? Y la respuesta es sí, ¿no? Siempre va a haber algo más sofisticado. ¿Y dónde lo encuentro, profesor? Lo más sofisticado ahorita, y desde hace tiempo, son las investigaciones de Estados Unidos. ¿Qué tienen que saber? Tienen que saber inglés. Entrar a las páginas de las universidades de Estados Unidos y descargarse las tesis. Algunas están accesibles, otras no. Y obviamente van a estar en inglés, ¿no? Acuérdense que lo que ustedes ven acá en Perú, el mismo problema lo van a tener en Estados Unidos, en Japón, en Europa, en China, en Rusia. También hay tesis rusas. Entonces, y ahí ya ustedes van a poder ampliar más su campo de acción cuando la recopilan, ¿no? Pero siempre lo más avanzado siempre ha estado en el extranjero, ¿no? Entonces, ahí de repente ustedes, cuando ya quieren especializarse, no sé, una maestría, doctorado, ya tienen que buscar esas fuentes de información, ¿no? Más elaboradas, más innovadoras, con nuevas técnicas, etcétera, ¿no? Entonces, eso también como comentario para indicarles que la investigación nunca termina, ¿no? Siempre está progresando, siempre está ampliándose, ¿sí? Cuando quieran, por ahí les da la interrogante, la duda, la consulta, googleen en internet. O sea, lo que ustedes están planteando como tema de tesis, tradúzcalo al inglés y búsquelo en inglés. Y ahí le va a salir el resultado. Almaría Cantoral dice, ¿cuántos años de antigüedad debe ser? Profesor, en el Perú, ¿cuál es el mejor lugar para hacer la maestría en el área pedagógica? ¿Cuántos años de antigüedad debe ser? De repente hace referencia aquí a las tesis. Ahora, bueno, en general, a la información, los libros, no, los años de antigüedad no, como les dije, no tienen ninguna restricción. Ustedes pueden elegir el libro que deseen, porque es una referencia. Acuérdense que ustedes los libros, las tesis que revisan, son su referencia de ustedes. Y como tal, no tiene tiempo límite, fecha límite. Profesor, en el Perú, ¿cuál es el mejor lugar para hacer maestría? Bueno, eso depende, ¿no? Depende del bolsillo, depende de dónde te encuentres. El mejor lugar en lo que es docencia, ahorita, de acuerdo a lo que he estado viendo, es la católica, ¿no? Que tiene todo un programa de docente, tiene toda una maestría de docentes. Tiene su página web, centro de investigación, bien completo en el área pedagógica. Creo que como ustedes vimos en la primera clase, entramos a la página web de la Católica y ahí estaba el Centro de Investigación Docente. A ver, entonces sigamos. Reducción de la información, que ya lo hemos visto. Tenga presente que la información recogida solo supone un conjunto reducido, ya lo había leído. Reducir la información quiere decir hacerla manejable. La hacemos manejable cuando la codificamos y categorizamos. Para ello fragmentamos la información en unidades de significado. Y cada unidad y a cada unidad le asignamos un código. Entonces, en esta etapa, muchachos, es bien importante que ustedes sepan categorizar. Si no, no trabajan a la memoria, porque la memoria, como saben, es voluble, ¿no? Cuando si ustedes tienen 20 libros, por ejemplo, no se van a acordar en qué hoja o en qué página está lo que ustedes necesitan de cada libro. Entonces, lo que tienen que hacer es ya manejar la información. Tienen que, como dice acá, tienen que categorizar, tienen que codificar. ¿Sí? Siempre, para que trabajen de forma ordenada, tienen que hacer eso. Cuanto más información, es más necesario todavía. Las unidades de significado son fragmentos del texto a los que el analista les atribuye un sentido o significado propio y se vincula a una categoría. Las unidades de análisis sirven para definir las categorías. Claro, o sea, esto ya es más que todo el método que ustedes usen para acordarse, ¿no? Acordarse de lo que les va a servir para su tesis. Porque no todos los 20 libros los van a copiar y pegar en su tesis. Solamente van a extraer lo que a ustedes les útil. La disposición y presentación de la información.
Una vez que la información se ha categorizado y codificado, es el momento de presentar los datos y disponerlos de un modo ordenado. Disponer la información es organizarla mediante algún formato espacial ordenado, como puede ser una gráfica, un diagrama o una matriz, una disposición. Es pues un conjunto organizado de información. En el análisis de datos cualitativos es frecuente llevar a cabo distintas formas de disposiciones y presentaciones de la información, diagrama, matriz de perfiles. O sea, quiere decir que si ustedes tienen 20 libros, tendrían que hacer un cuadrito con 20 filas y abajo poner los temas que ustedes van a hacer, ¿no? Entonces harían un cruce, ¿no? Arriba estarían los temas y abajo estarían las páginas, por ejemplo. O sea, esa sería una matriz de su información de ustedes, ¿no? Cuando quieran ver en qué página está determinado tema, sacan ese cuadrito y al toque lo ubican, ¿no? Es una manera, acá les ponen como ejemplo. De esas hay un sinfín de ejemplos, ¿no? Ya depende de cada uno de ustedes cómo se acomoda mejor. Validación de la información. Una de las fases del proceso del análisis de datos comporta validar la información, es decir, aportar elementos o criterios, aquí está la palabra, criterios, para que los datos sean creíbles. Para validar la información necesitamos, primero, hacer afirmaciones, luego examinar críticamente las afirmaciones contra la evidencia, implicar a otras personas en la elaboración de juicios. Sugerimos algunos de los criterios utilizados en la investigación cualitativa aplicable a la investigación-acción. Ya, la tabla 2, bueno, es una tabla 2, no sé si la he puesto, vamos a ver. No, no está en la tabla 2, pero ahí les voy a hacer en la plataforma, lo voy a colgar. También voy a colgarle déjenme ver cuánto falta. También les voy a colgar, hay un texto, un libro texto que es investigación educativa, ¿sí? Esa es mi fuente ahorita. Como les decía, esa es la fuente con la cual he sacado información para la clase de hoy. Lo voy a colgar también para que lo tengan. Les va a servir también para sus referencias en sus tesis. Ya, entonces vamos a ver. Como dice acá, la validación necesitas hacer afirmaciones, examinar críticamente y sobre todo implicar a otras personas. O sea, y esas otras personas para ustedes van a ser sus colegas. La interpretación de los datos, como les he dicho, varía bastante por el criterio que tenga el investigador, ¿sí? Pero obviamente como ya están en la etapa de interpretación, ustedes ya en la primera etapa que fue de recolección de datos, luego que ustedes se han leído los 20, 50 libros, van a tener ya criterios suficientes para poder interpretar los datos, ¿sí? Puesto que acá dice, una vez que los datos han sido validados a través de las distintas estrategias señaladas, está en disposición de desarrollar una descripción y explicación tentativa de lo que ha ocurrido. Explicar la acción significa que usted identifica posibles significados, que teoriza, que construye modelos, que los resultados los vincula a otros trabajos, que realiza una descripción crítica. Dispone del análisis para dar respuesta a la hipótesis, acción o acciones que planteó en la investigación. Es el momento de dar sentido a las categorías y realizar una explicación que le permita crear un marco referencial que dé significado a la investigación. Es decir, que usted pueda elaborar su propia teorización, teoría viva o teoría práctica. La teorización elaborada en esta fase interpretativa permite al docente investigador dar respuesta a sus observaciones particulares, a sus acciones y en definitiva a su práctica educativa. Entonces es importante, ¿no? Cuando ustedes llegan a esta fase de interpretación, ya ustedes ya están haciendo el aporte, ustedes ya están prácticamente eh, sumando conocimiento, ¿no? Eso es lo que busca una investigación. Entonces, con la puesta en práctica de los resultados obtenidos en la fase interpretativa, termina el proceso del análisis de la información.
Es el momento de responder a las preguntas que durante el proceso el investigador formulaba. ¿Cómo es que pasó esto? ¿Cómo se explica? Claro, ¿no? Cuando ustedes ya hayan leído los 50 libros y se vuelvan a preguntar cómo es que pasó esto, o sea, su tema de investigación, su hipótesis, cómo se explica, ya para ustedes va a ser algo más sencillo, van a tener un panorama más amplio, ¿no?, de lo que tenían al principio. Como respuesta a estos interrogantes, el docente investigador elabora las estrategias e introduce los cambios que cree que le proporcionará la solución. Lo que hace, en definitiva, es comprobar si las respuestas que ha encontrado funcionan o no en la práctica. Pone en práctica los resultados de la investigación. Es el momento que el docente investigador emprende esta acción, comienza un nuevo ciclo de investigación, surgen nuevas hipótesis a partir de la evidencia encontrada y así continúa un proceso de indagación en el aula que permite ganar comprensión y al mismo tiempo favorece el desarrollo profesional. Es decir, el docente se constituye en un verdadero investigador de su propia práctica educativa. No se olviden que como docentes siempre están en continua formación, ¿no? Y la investigación forma parte de eso. Bueno, ya cuando... Yo siempre divido una investigación en dos etapas, ¿no? Una etapa es la etapa de esta justamente donde recopilas datos, donde lees libros, te quemas las pestañas, encuentras la teoría que tú quieres para tu tema, la puedes vincular a tu tema, planteas tu hipótesis, recolectas datos, ves que tu hipótesis ha funcionado. ¿Y cuál es la siguiente etapa? O sea, la siguiente etapa es la redacción del informe, o sea, la redacción de la tesis. Yo no sé si les comenté en promedio, ¿se recuerdan cuánto duraba en promedio desarrollar una investigación? Sí habíamos comentado eso, ¿no? Una investigación en promedio. Bueno, en el caso de docentes, es con más razón un año, ¿no? Tienen que hacer toda la recolección de datos de su clase, ¿no? Como mínimo. Ajá, ¿ves? Ahí cerró de medio un año. Imagínense, vas a pasar un año recolectando datos. Esa es la parte A, digamos, la primera parte de la investigación. La segunda parte, ¿cuál es? La redacción. Esa es la parte. Muchas veces los investigadores en este primer año se alegran, ¿no? Porque dicen, sí he demostrado mi hipótesis, ya tengo la evidencia, estoy alegre, ya prácticamente ya me estoy titulando. Y cuando se tocan con la siguiente parte, que es la redacción, muchachos, hay que ser bastante minucioso. La redacción es muy importante y también es bien laborioso, ¿ya? Pero ustedes deben de tener el pensamiento de que, bueno, cuando terminen su tesis, prácticamente es un libro, ¿no? Lo van a empastar bien bonito, a colores, papel cuché, y va a ser de usted, en su biblioteca va a estar tu tesis, tu libro, ¿sí? Entonces, ese es el tema. En la redacción también lleva bastante, hay que dedicarle bastante tiempo. ¿Ya? Y esto, ¿se acuerdan dónde se veía esto? En el plan de acción, ¿no? En el plan de acción, en tu cronograma, ahí tienes que ponerle levantamiento, trabajo de campo un año y ponle redacción de tesis, bien redactado, bien, con un tiempo prudente, creo que 3 meses es suficiente. Pero normalmente eso se redacta en 6 meses, ¿no? A ver, Sheila dice un año la redacción. No, en realidad ya la redacción, Sheila, depende del tiempo que tú tengas disponible, ¿ah? Muchas veces trabajamos o tenemos otra actividad que le quita tiempo a tu redacción. Como te digo, cuando tú ya en la práctica, en campo, has demostrado tu hipótesis, te alegras, ¿no? Ya mi hipótesis está demostrada. De ahí tienes que ir ya a la redacción. Y una redacción así, al 100% que te dediques solo a redactar, no debe pasar de 2 meses, 3 meses. ¿Y por qué tanto? Porque la redacción pasa por revisiones. No es que yo lo redacto ahorita
me salen 20 hojitas, 50 hojas, 100 hojas y ya está, ¿no? Esa redacción pasa por varias revisiones de tu asesor. El asesor te observa el formato, te observa el índice, te observa el interlineado, ya todo un tema ya que es más de tema de fondo que de forma, ¿no? Perdón, de forma que de fondo. Entonces, por eso que demora 2 o 3 meses, cuando te dedicas al 100%, ¿no? Pero si lo dedicas así, solo medio tiempo, un part-time, te vas a demorar más. Ya, entonces vamos a ver acá la redacción de los informes. Que es ya la punta del iceberg, ¿no? A ver, ha llegado el momento de redactar el informe de investigación. Este apartado trata de aportar directrices para escribir el informe de investigación. El informe es una vía de dar a conocer los resultados a otras personas para que puedan ponerlos a prueba en su práctica profesional. Además, el quehacer investigador es patrimonio social que debe estar al alcance de la comunidad científica. Comunicar la investigación es la mejor manera de validarla. Uno está dispuesto a que otros examinen y opinen al respecto. Hacer pública la investigación conduce a invitar a corroborar o a criticar los resultados. Comporta asegurar la confidencialidad y el anonimato. Tener presente las consideraciones éticas de la investigación. Cualquier audiencia que elija para su informe tendrá que hacer dos importantes decisiones. ¿Cuál va a ser el contenido, el fondo, y el formato de la presentación, la forma? ¿Cuál va a ser el contenido del fondo? Es pues todo lo que ustedes han desarrollado durante el año, ¿no? Y el formato de la presentación, la forma y la redacción, ¿no? O sea, número de línea 12, los títulos en negrita, doble espaciado, sangría de 3.5 a la derecha, a la izquierda, todo eso es la forma, ¿no? A eso se refiere con forma. Y fondo se refiere ya al tema en sí, ¿no? A tu hipótesis, a todo el año de investigación. Entonces, de la misma manera que el contenido debe ser apropiado, el informe ha de ser organizado en una forma que se encuentre razones para escribir el informe, tales como claras direcciones que guíen al lector, epígrafes que guíen a la atención, claridad de expresión, evitar la jerga innecesaria y buenas destrezas lingüísticas y de escritura. Acá es donde acá donde se evidencia pues a los que escriben sin tilde, a los que confunden la C con la X. Aquí es donde, por eso es que es tedioso la redacción, ¿no? Por eso es que es un poco tedioso. Zoraida Ramírez, no Zoraida. Para redactar la tesis, como les comenté, solamente dedicándote a tiempo exclusivo debe ser un par de meses, porque también estamos considerando que es pues una revisión ya por tu asesor que te va a validar para que tú sustentes tu tesis, ¿no? Y eso debe ser 2 a 3 años, perdón, 2 a 3 meses. Porque también en todo el año de investigación, tú también vas a ir redactando, ya te vas a ir como que entrenando en la redacción. Rosalinda López, la redacción de tesis dura el tiempo que tú te encargas de investigar tu problemática. Claro, la redacción de la tesis, como les dije, ¿no? Tú ya redactas la tesis cuando ya has pasado por qué, recolección de datos, has pasado por qué, reducción, has pasado por interpretación, y dentro de interpretación está pues toda la data que has tenido todo el año, ¿no? Tus videos, tus formularios, tus encuestas, etcétera. Luego que has hecho todo eso, que le podemos decir trabajo de campo, ya recién tú te sientas en tu computadora y te pones a redactar el informe o la investigación. Por eso que se divide en dos etapas, ¿no? Una etapa que es de campo, que por lo general es un año, y la otra etapa que puede ser de 1 a 3 meses solamente para redactar la tesis. También ha habido casos, muchachos, les comento, donde los investigadores no están todo el año en campo. Lo que hacen es, van 3 meses, 4 meses, recolectan información por 3, 4 meses, y también con ese tiempo también pueden hacer su informe de tesis. Depende qué tema están investigando.
O sea, no es que esto sea rígido, ¿no? No es que yo les diga un año y un año, no. Depende mucho del tema de tesis que ustedes que propongan. En base a eso va a haber los tiempos, ¿no? Pero para que tengan una idea, en marco general, es así, ¿no? Cuando ustedes quieren hacer su investigación con datos propios de ustedes, entonces ustedes tienen que generar la información durante todo el año que ustedes están, ¿no? Ese es si es que quieren ver pues, el problema de comportamiento, las influencias, ¿no? Pero si quieren hacerlo de manera más pequeña, también el periodo de tiempo es más pequeño, ¿no? Ya depende del tema de tesis que ustedes van a plantear. Entonces, a ver, ¿qué dice acá? Zoraida, de toda la información se pone en la tesis, no forma ordenada. De toda la información se pone en la tesis, no forma ordenada. Es como el resultado de toda la recopilación, redactar al final. Tiene que estar muy claro. Exacto. Ajá. Primero tienes que, en todo tu año de campo, has estado generando información. Y ahí ya tú misma o tú mismo ves que tu hipótesis es cierta o no. Entonces, ya de eso solamente te sientas a redactar la información, la tesis. O sea, el mensaje, muchachos, es que redactar la tesis también lleva su tiempo. Y que ustedes no piensen que terminan levantar de información y en una semana está la tesis y la redacción. No, no, no es así. La redacción también es un trabajo bastante laborioso. A ver, continuemos. Los partes y estructura de un informe. Bueno, esto ya lo hemos visto hasta con ejemplos, ¿no? La página, el título, el resumen o abstract. El abstract es la palabra, quiere decir resumen en inglés, ¿no? El índice de contenidos, las ilustraciones, figuras, reconocimiento, introducción, cuerpo del texto, dividido en capítulos, la bibliografía y los anexos, ¿no? Eso es lo que en líneas generales contiene un informe de investigación o una tesis. Y en especial los tipos que hemos visto de investigación-acción, los informes o las tesis deben tener un enfoque histórico, ¿sí? Ustedes deben partir con fecha tal o el día 1, se empezaron a registrar los datos, ¿no? Y sucesivamente van a ir recolectando en forma cronológica. Así es como el estilo más usado en investigación-acción, ¿no? Y por eso que ahí dice, el informe ha de incluir cómo evolucionó la idea general a través del tiempo, cómo evolucionó la comprensión del problema, qué medidas se tomaron a la luz de la comprensión señalada y cómo se hizo frente a los problemas, los efectos que generaron las acciones tomadas, las técnicas utilizadas para recoger la información, los problemas que encontraron al utilizarlos y cualquier problema ético que se planteó. Claro, el ético, ¿no? Ustedes saben que la ética debe estar presente en todos los procesos que hemos visto, ¿no? Acá no vale ese dicho que el fin justifica los medios, ¿no? Acá no, acá todo debe ser con ética, muchachos. No hay nada que no debe ser sin ética. Muy bien, esa sería la clase de hoy. Ya nos quedan 2 minutos. ¿Tienen algún comentario? ¿Tienen alguna observación? Aprovechen que quedan 2 minutos para cerrar el tema de la clase de hoy. ¿Cómo les va el internet por su zona, muchachos? ¿Está bien? ¿Ya está estable o se les está un poco complicando? Justo para que termine la clase. Eliana dice lenta por la lluvia, Sheila boicochea, en mi casa falla por momentos, un poco saturado, el internet bajo. Sí, sí, sí. La lluvia tiene el problema es que la mayoría de los internet son en banda KU.
Y la banda KU es una banda que se ve bastante interferida por la lluvia, porque las gotitas de la lluvia deforman la onda por donde viaja el internet, y ahí es donde distorsiona. Pues las gotitas de lluvia distorsionan y se vuelve lento y hasta se pierde a veces. Pero, pero este video está siendo grabado en internet, en YouTube, y el momento en que ustedes vean que el internet está a una bala en su zona, ahí tienen que aprovechar y entrar, ¿no? A verlo. Sí, pues ni modo, hay que arreglarnos como podamos. Al Zaida, yo uso internet en mi celular, comparto a veces, por ejemplo, tiene buena cobertura el operador de Isaida y no tiene problemas. Bueno, muchachos, si quieren saber cómo interfiere en la lluvia, bueno, googleen banda KU internet para que vean cómo, un poquito, si quieren ver por qué las cosas. Bueno, muchachos, nos vemos hasta la próxima semana. Tengan un buen fin de semana y, y nos vemos la próxima clase.